Una mujer de 54 años denunció que su hijo de 32 la agredió físicamente. Según dijo, es la tercera vez que vive un episodio similar. El hecho ocurrió en Itán Ramada. La tercera vez, mãe. Tercera vez, mãe. Ele la gente boboti. Acá, hoy lo siempre boté. Eu cresci diante. Con 30 años pero sentí. A pear. Ande y consiguiente. Sí. Sentí yo, se roga, ahora años. Ella es la madre de 54 años que denunció a su hijo de agredirla físicamente en el barrio Itenramada de Asunción. Según el relato de la mujer, luego de haber sido golpeada fue hasta la comisaría 13ª, pero los agentes no quisieron tomarle la denuncia. Ese tu casa dice. La comisaría ya pagó la denuncia, dice que otra se me voy a cárcel pero la denuncia no dice. Pagó la merecida. Nosotros no podemos traerle esa denuncia acá y de repente, o sucede, la señora, según el personal manifestó, a mí me manifestó, que la señora quiere que nosotros le traigamos a su hijo y que mañana temprano va a venir a retirarlo otra vez. Lo que ella quiere es una expresión de deseo. Lo que ella quiere es presentar una denuncia y que se hagan las cosas como corresponde. Por favor, eso es nuestro trabajo, Mario. Me agrede, me voy a la comisaría, no digo que quiero radicar una denuncia. Entiendo perfectamente. Está con la cédula en la mano. Claro. Hay que tomarla. Y ahora con esta, ahora que viene ya con esa decisión, sin ningún problema. Yo soy patrullero, ahora yo mismo me voy a encargar de tomar la denuncia e ir a verificar la situación en su casa. Luego de la presión de los vecinos que acompañaron nuevamente a la mujer hasta la dependencia policial, los agentes detuvieron al hombre. Al momento de la detención, el hombre estaba tirado en el suelo de su casa en estado de ebriedad. Ahora se encuentra recluido en la comisaría 13ª.